Comenzamos directamente. Estamos en oración ante el Santísimo. Decíamos que Dionisio nos enseña a entrar en la vida mística según la tradición. Leíamos justamente el texto de la teología mística, que continuaba así, hablando con Hieroteo, su interlocutor, y con Timoteo aquí en esta carta, pero ten cuidado de que nada de esto llegue a oídos de ignorantes, los que son esclavos de las cosas mundanas. Se imaginan que no hay nada más allá de lo que existe en la naturaleza física, individual. Piensan además que con su razón pueden conocer a aquel que puso su tienda en las tinieblas. Esta doctrina, que resume la de la Sagrada Escritura, es una invitación a elevarnos al orden sobrenatural, es decir, aquello que la razón no puede comprender y que es el centro de toda la vida cristiana. Los ejercicios espirituales que comenzamos intentan ser una invitación para disponernos a que nuestra razón esté centrada en lo que es superior a la razón y que toda nuestra vida se configure alrededor de este ejercicio sobrenatural de la razón. Es decir, que toda nuestra vida se organice como misteriosa, es decir, a su vez, como centrada en una realidad que se nos escapa con los medios naturales y que, sin embargo, percibimos como la más real por medio de la fe. Para esto es capital que nuestra inteligencia esté habituada a dirigirse hacia una realidad que no puede entender claramente, que no puede expresar con conceptos, que de algún modo se le escapa, que no puede aferrar. La inteligencia comienza a funcionar de una manera nueva, más elevada. Y esto es experimental, es algo que se realiza en la vida de una persona que ha recibido el don de Dios por la obra del Espíritu Santo. Y eso intentamos hacer aquí. En primer lugar, disponer nuestra mente, pidiéndoselo al Espíritu Santo y elevándonos también con afectos hacia Dios en cuanto nos impulsa el Espíritu Santo, para que la misma mente comience a funcionar de una manera nueva. Alrededor de esto se transformará toda nuestra personalidad. Dionisio habla de los que no comprenden este orden sobrenatural, que son tal vez la mayoría de los hombres, e incluso de los cristianos. Y si esos no alcanzan a comprender la iniciación a los divinos misterios, ¿qué decir de quienes son aún más ignorantes, que describen la causa suprema de todas las cosas por medio de los entes más bajos de la naturaleza y proclaman que nada es superior a los múltiples ídolos impíos que ellos mismos se fabrican? En realidad debemos afirmar que, siendo causa de todos los entes, habrá de atribuírsele todo cuanto se diga del ser, porque es supraesencial a todos. Esto no quiere decir que la negación contradiga las afirmaciones, sino que por sí misma aquella causa trasciende y es supraesencial a todas las cosas, anterior y superior a todas las privaciones, pues está más allá de cualquier afirmación o negación. Decíamos que es necesario proceder por la doble vía, la de la afirmación y la de la negación. Dionisio, en otra obra, la Jerarquía Eclesiástica,
habla acerca de la negación como una realidad que nos acerca a Dios misteriosamente y de un modo más exacto que las afirmaciones, porque por las negaciones decimos exactamente lo que Dios no es, mientras que por las afirmaciones nunca podemos expresar lo que Dios es así como de verdad es. Siempre las afirmaciones son inexactas respecto de Dios. Por eso hay que proceder por el doble camino. Y sin embargo, el resultado, que es la unión con Dios, no es el fruto de la combinación de ambos caminos, sino que es un exceso, es un acto que termina por encima de estos caminos, que va más allá de donde conducen en sí estos caminos, porque la unión con Dios se da por encima de la negación y por encima de la afirmación. Nada puede alcanzarlo, dice él, también en otra obra, en el libro sobre los nombres de Dios. Él está por encima de toda negación y está por encima de toda afirmación. Y por eso el camino que conduce a Dios va radicalmente por encima de todo método. No hay ningún método intelectual que pueda servir para alcanzar a Dios como realmente es. Y por tanto, tampoco hay, estrictamente hablando, un método de vida por el cual se pueda alcanzar a Dios así como es. El núcleo de la unión con Dios es la gracia, es decir, la misma vida de Dios que produce una atracción y que produce una configuración, una asimilación a la vida de la Santísima Trinidad. Ningún procedimiento es adecuado para asegurar que alcanzaremos a Dios. Esto en la historia de la teología espiritual ha tenido múltiples desarrollos. Es una afirmación con muchas implicaciones que han sacado los grandes santos, por ejemplo San Juan de la Cruz, del cual hablaremos más tarde. Y continúa Dionisio en su texto misterioso. Por lo cual, seguramente, dice San Bartolomé, que la palabra de Dios es copiosa y mínima, y que si el Evangelio es amplio y abundante, es también conciso. A mi parecer ha comprendido perfectamente que la misericordiosa causa de todas las cosas es elocuente y silenciosa, en realidad callada. No hay en ella palabra ni razón, pues es supraesencial a todo ser. Verdaderamente se manifiesta sin velos solo a aquellos que dejan a un lado ritualismos de cosas impuras y las que son puras, a quienes sobrepasan las cimas de las santas montañas, a los desprendidos de luces divinas, voces y palabras celestiales, y se abisman en las tinieblas, donde, como dice la Escritura, tiene realmente su morada aquel que está más allá de todo ser. En un lenguaje simbólico que es muy propio de Dionisio, nos explica lo que acabamos de afirmar. Es decir, Dios no puede ser alcanzado propiamente subiendo la montaña, que es uno de los símbolos por los cuales describimos el camino que nos conduce a Él. Dios no puede ser alcanzado por medio de ritos, dice aquí, que son los métodos, los procedimientos de vida que tenemos para caminar hacia Dios. Es necesario dejar todas las cosas, las que son impuras, es decir, los pecados, pero también las que son puras, es decir, todos los mismos medios por los cuales caminamos hacia Él. Esto significa que la gracia de Dios, que es su misma vida, está por encima de todos los caminos que ella misma suscita, que está por encima de todos los métodos
que ella misma produce, está por encima de todos los actos humanos con los cuales asimilamos esa misma gracia. En efecto, el fin del camino, la vida eterna, la beatitud, la patria celestial, es la unión directa con Dios por medio de un acto sobrenatural que no es propiamente humano, sino directamente divino. La beatitud es el acto de la inteligencia y el acto de la voluntad por el cual nos unimos directamente a la esencia divina, sin ningún concepto, es decir, sin ningún medio, sin ningún instrumento, directamente teniendo la vida de Dios. Y lo mismo, amamos a Dios sin que Él nos atraiga por medio de otras disposiciones afectivas. Lo amamos directamente. Por eso, el centro de la vida humana está por encima de todos los métodos, de todos los caminos que son, sin embargo, necesarios para acercarnos a ese centro. El centro de la vida humana es la gracia, que da garantía a todas las otras actividades, a todos los otros procedimientos, a toda la organización de nuestra vida, a los actos humanos, y no al revés. Por eso, el gran esfuerzo de la vida espiritual, como decía la Sagrada Escritura, como decía la carta a los Hebreos, es el esfuerzo por instalarnos en Dios, es decir, el esfuerzo por el descanso, paradojalmente, el esfuerzo por el reposo espiritual. Por eso, la vida cristiana auténtica es siempre un camino de creciente contemplación, en el cual el camino va desapareciendo. El sendero por el cual llegamos a la contemplación desaparece, junto con el camino, desaparece el camino. Junto con el caminar va desapareciendo el proceso del caminar, van desapareciendo los pasos con los cuales caminamos. Y por eso la vida cristiana auténtica es una purificación de la memoria, no justamente en el sentido de que vamos al pasado para instalarnos en el pasado, para interpretarlo, como dicen muchas psicologías modernas, como dice Freud, por ejemplo. Es más bien lo opuesto. La acción del Espíritu Santo es una acción que nos instala en un creciente realismo. Es decir, una acción por la cual el pasado, nuestro pasado, va desapareciendo en sus formas humanas y se va convirtiendo en realidad divina. Esto por sí mismo es la curación de todas las heridas, es la liberación del pecado. El pecado tiene siempre raíces en el pasado, es decir, en las disposiciones naturales que todavía no han sido transformadas, que no han sido purificadas, que no han desaparecido en cuanto meramente humanas, que no han desaparecido en cuanto contienen una inercia que no nos permite elevarnos y transformarnos. Dionisio nos enseña que esto abarca incluso las cosas santas, las cosas puras, que son de orden natural y que son de orden sobrenatural. Porque cuando vamos avanzando en la vida espiritual, cuando nos vamos instalando en Dios, cuando vamos reposando, que quiere decir contemplando, todo nuestro interior se va transformando, se va simplificando y lo que antes nos iluminaba y nos daba consuelo va desapareciendo. Lo que antes nos atraía efectivamente y nos servía para
unirnos con Dios, va también desapareciendo. Van apareciendo otras disposiciones por la acción de la gracia, intelectivas y volitivas, afectivas, pero estas a su vez también van desapareciendo. Todo se va simplificando y se va espiritualizando. Todo se va convirtiendo en algo similar a la realidad de Dios. Pero en esta vida, este proceso no tiene su cumplimiento definitivo. Por eso, todo este proceso, como enseña San Juan de la Cruz, se asienta sobre la fe. La simplificación de los actos interiores, acompañada de la transformación, es paralela al crecimiento en la fe. La fe se hace vigorosa y por eso mismo nos hace penetrar en la oscuridad donde Dios habita. Porque Dios no puede ser comprendido con conceptos, no puede ser entendido. Dios está más allá de todos los conceptos, de todo lo que entendemos. Dios está más allá de todo lo que nos atrae afectivamente. Nuestra vida se va centrando en la fe, se va centrando en la caridad, se va centrando en la esperanza, se hace misteriosa y desde este misterio se difunde, se desarrolla y actúa. Por eso los modos en los cuales ejercitamos nuestra actividad se van transformando junto con nuestra interioridad. Este es el gran proceso de la vida. Este es el gran método que consiste en que el método desaparece, se va esfumando, en que nos instalamos en Dios, en que todo se hace más estable y más simple. Por eso, en estos ejercicios espirituales, le pedimos al Espíritu Santo que nos haga percibir de algún modo a cada uno cómo se dará en nuestra propia vida ese proceso de simplificación interior, ese proceso de estabilización en Dios, ese encuentro del reposo, de la quietud, cómo se dará la transformación interior según la cual nos instalamos en esa simplificación y todo lo demás se adecua a esta simplificación. Continúa el texto de Dionisio, refiriéndose al mismo pasaje que estaba citado en la carta a los Hebreos del Antiguo Testamento. No en vano el santo Moisés recibió órdenes de purificarse primero y luego apartarse de los no purificados. Acabada la purificación, oyó las trompetas de múltiples sonidos y vio muchas luces de rayos fulgurantes. Ya separado de la muchedumbre y acompañado de los sacerdotes escogidos, llega a la cumbre de la santa montaña, pero todavía no encuentra al mismo Dios. Contempla no al invisible, sino el lugar donde Él mora. Moisés experimentó de una manera anticipada, profética, aquello que nos revela plenamente el Nuevo Testamento. Es decir, que cuando se va por el camino, este desaparece, que cuando se sube a la montaña, se encuentra el lugar donde Dios mora, pero todavía no se ve a Dios. El lugar donde Él mora, dice San Pablo, es una luz inaccesible. Él habita en las tinieblas, que son las tinieblas de la fe.
Y dice Dionisio: esto significa, creo yo, que las cosas más santas y sublimes, percibidas por nuestros ojos y razón, son apenas medios por los que podemos conocer la presencia de aquel que todo lo trasciende. Las cosas más santas son, como enseña él, los grandes símbolos y principalmente los sacramentos, y todas las constelaciones de símbolos que están alrededor de los sacramentos, y sobre todo del sacramento principal, que es la Eucaristía. La Eucaristía, enseña Dionisio, es contemplación, es la coronación de todos los sacramentos, es la percepción de la realidad divina en la persona del Verbo. A través de ello, sin embargo, habla de los símbolos, se hace manifiesta su inimaginable presencia al andar sobre las alturas de aquellos santos lugares donde por lo menos la mente puede elevarse. Entonces, cuando libre el espíritu y despojado de todo cuanto ve y es visto, penetra Moisés en las misteriosas tinieblas del no saber. Este es un tema constante de la auténtica tradición. Comienza en el Antiguo Testamento, pasa por la letra misma del Nuevo Testamento y siguen los padres de la Iglesia. Lo encontramos, por ejemplo, en San Gregorio de Niza. Y después es asimilado por Dionisio, el cual lo transmite a toda la posteridad de la mística oriental y occidental. El espíritu se libera, penetra en las tinieblas del no saber. Allí, renunciando todo lo que pueda la mente concebir, abismado totalmente en lo que no percibe ni comprende, se abandona por completo en aquel que está más allá de todo ser. Este abandono es la última disposición para la unión con Dios. Se abandona por completo en aquel que está más allá de todo ser. Este abandono es la última disposición porque la operación por la cual nos unimos a Dios es divina y es producida por el mismo Dios. Allí, sin pertenecerse a sí mismo ni a nadie, renunciando a todo conocimiento, queda unido por lo más noble de su ser con aquel que es totalmente incognoscible. Los grandes teólogos de la tradición han reconocido en este pensamiento de Dionisio lo central de la vida espiritual. Sin pertenecerse a sí mismo ni a nadie, renunciando a todo conocimiento, queda unido por lo más noble de su ser con aquel que es totalmente incognoscible. Lo más noble de nuestro ser no es simplemente lo más alto de nuestra naturaleza, es decir, nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Lo más noble de nuestro ser son las potencias espirituales que se despiertan por la gracia de Dios y que nos hacen definitivamente capaces de Dios, como decían los padres de la Iglesia. Estas potencias que San Agustín describía como memoria, inteligencia y voluntad, que nos ponen en contacto con las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí quedamos unidos con el que es totalmente incognoscible, porque aunque está la unión, todavía no entendemos a Dios. Por eso dice, por lo mismo que nada conoce, entiende sobre toda inteligencia.
Más aún, este modo de abandono, que es en principio intelectual, y después volitivo, y después abarca todas las potencias, es profundamente transformador de toda la personalidad. Y es por eso mismo fuente de inteligencia. Por lo mismo que nada conoce, entiende sobre toda inteligencia. Esta inteligencia se refiere, en primer lugar, a Dios, porque la razón natural comienza a elevarse adecuadamente hacia Dios, sin conocerlo tal cual es, y se refiere también a las criaturas que son entendidas con mayor profundidad, que como se haría en el mero orden natural. Las personas, por la gracia de Dios, se vuelven realmente inteligentes. Y dice Dionisio en el capítulo 2 de la teología mística, que podamos también nosotros penetrar en esta más que luminosa oscuridad. Renunciemos a toda visión y conocimiento para ver y conocer lo invisible e incognoscible, a aquel que está más allá de toda visión y conocimiento. Porque esta es la visión y conocimiento verdaderos. Alabar sobrenaturalmente al supraesencial, renunciando a todas las cosas. Como los escultores esculpen las estatuas, quitan todo aquello que a modo de envoltura impide ver claramente la forma encubierta. Basta este simple despojo para que se manifieste la oculta y genuina belleza. Es un símbolo que viene de la antigüedad. La escultura se produce quitando lo superfluo de la materia, para que aparezca la forma implícita en esa materia, pero ya presente en la mente del artista. Así sucede, dice el texto de Dionisio, en la vida espiritual. Se produce como una escultura de nuestra auténtica forma, de nuestra auténtica naturaleza, que está escondida en la mente de Dios y en la potencia obediencial que Él plantó en nuestra naturaleza. Esa aparición de la forma, de nuestra propia forma personal, de nuestra propia naturaleza singular, se da en primer lugar quitando todo lo superfluo, que no es solamente lo superfluo que está en nosotros, sino lo que está en todo el universo, en cuanto es captado por nosotros, en cuanto lo conocemos. Nada de lo que hay permite alcanzar a Dios como realmente es. Y por eso debemos liberarnos de todos los conocimientos, de los conocimientos sensibles y de los conocimientos inteligibles. Conviene, pues, a mi entender, alabar la negación de un modo muy diferente que la afirmación. Afirmar es ir poniendo cosas a partir de los principios, bajando por los medios y llegar hasta los últimos extremos. Por la negación, en cambio, es ir quitándolas desde los últimos extremos y subir a los principios. Quitamos todo aquello que impide conocer desnudamente al incognoscible, conocido solamente a través de las cosas que lo envuelven. Miremos, por tanto, aquella oscuridad supraesencial que no dejan ver las luces de las cosas. Las luces de las cosas son los conocimientos. Estos conocimientos son lo más querido que tenemos, porque todo lo que buscamos son conocimientos. Conocimientos
de los sentidos, del tacto, del gusto, del olfato, de la vista, del oído, y conocimientos de la inteligencia. Todo lo que queremos cuando nos abrimos al mundo, cuando buscamos cosas, sobre todo cuando nos relacionamos con las personas, son conocimientos. Todos los afectos y todos los actos de voluntad se dirigen a los conocimientos. Y de todos esos conocimientos nos debemos despojar para alcanzar a Dios, que está por encima de todo conocimiento, sensitivo e intelectivo. Este es el centro de la vida sobrenatural y todos los símbolos principales que contienen los conocimientos más sublimes de orden sobrenatural están envolviendo este acto de la inteligencia por el cual nos unimos a Dios como no conocido, de una manera superior al conocimiento de todas las cosas que se conocen. Por eso, toda nuestra actividad mental se organiza en torno a esta percepción de la tiniebla donde Dios habita. La tiniebla es el lugar, dice simbólicamente Dionisio, como Moisés que subió a la montaña y encontró el lugar. El lugar es el símbolo de esa última disposición por la cual nos encontramos con Dios, que es el abandono de todas las cosas, abandono que para la inteligencia es pura tiniebla, es oscuridad. Miremos, por tanto, aquella oscuridad supraesencial que no dejan ver las luces de las cosas. La revelación y la tradición nos invitan a hacer un acto de desprendimiento para mirar de frente la oscuridad. Es decir, para centrar la actividad de nuestra inteligencia en esta oscuridad y para organizar nuestra vida alrededor de esta oscuridad, que no dejan ver las luces de las cosas. Es decir, los actos de nuestras potencias espirituales y sensitivas que se refieren a todo lo demás que no es Dios. Este texto, que es eminentemente teórico, es decir, contemplativo, es por lo mismo eminentemente práctico para que la vida de alguien, especialmente la vida cristiana como tal, sea realmente práctica, tiene que comenzar desde el fin, que se alcanza por medio de la teoría, es decir, de la contemplación. Más aún que es la misma contemplación. Por eso, nuestra vida será tanto más práctica cuanto más contemplativa y no al revés. El capítulo 3 se refiere a la doctrina trinitaria. En la cual nos introduce esta contemplación de Dios en la oscuridad. Se refiere a otras obras, a otros textos. En mis representaciones teológicas
dejé ya claro cuáles sean las nociones más propias de la teología afirmativa, en qué sentido el bien de naturaleza divina es uno y trino, cómo se entiende paternidad y filiación, qué significa la denominación divina del Espíritu, cómo estas cordiales luces de bondad han brotado del bien inmaterial e indivisible y cómo al difundirse han permanecido en él inseparables desde su coeterno fundamento. He hablado de Jesús, que siendo supraesencial se revistió sustancialmente de verdadera naturaleza humana. En las representaciones teológicas alabé también otros misterios conforme a las Santas Escrituras. En el Tratado sobre los Nombres de Dios he explicado en qué sentido decimos que Dios es el bien, ser, vida, sabiduría, poder y todo cuanto pueda convenir a la naturaleza espiritual de Dios. En la teología simbólica he tratado de las analogías que puede tener Dios con los seres que nosotros observamos. He hablado de las cosas sensibles con relación a Él, de formas y figuras de ministros, lugares sagrados y ornamentos, de su enojo, penas y resentimiento, del sentido que en Él tienen las palabras de embriaguez y entusiasmo, juramentos, maldiciones, sueños, vigilias, y de otras imágenes con que simbólicamente nos representamos a Dios. Supongo habrás notado cómo los últimos libros son más extensos que los primeros, pues no era conveniente que las representaciones teológicas y el tratado sobre los nombres de Dios fuesen tan amplios como la teología simbólica. El hecho es que cuanto más alto volamos, menos palabras necesitamos, porque lo inteligible se presenta cada vez más simplificado. Por tanto, ahora, a medida que nos adentramos en aquella oscuridad que el entendimiento no puede comprender, llegamos a quedarnos no solo cortos en palabras, mas aún en perfecto silencio y sin pensar en nada. Y esto es lo más difícil, llegar a no pensar en nada. La teología afirmativa va en cierta manera por detrás de la teología negativa, porque esta es más exacta. Por la teología afirmativa captamos las perfecciones divinas, sus atributos reflejados en toda la creación, captamos las personas divinas, reveladas, presentes por la gracia. Captamos el orden simbólico, sacramental. Captamos todas las realidades en cuanto se ordenan a Dios. Y sin embargo, prevalece la vía de la negación, que nos hace estar en perfecto silencio y sin pensar en nada. Porque Dios en esta vida nunca es alcanzable tal como es. Y todas las verdaderas luces que tenemos acerca de Él, especialmente las que nos vienen por la gracia y por la Sagrada Escritura, todas las luces que nos llegan por los sacramentos y por la contemplación del mundo creado, todo eso va desapareciendo ante Él y se va convirtiendo en la misma unión con Él, que se da siempre en esta vida por medio de la oscuridad, es decir, a través de un no conocimiento, dice Dionisio. Lo conocemos como no cognoscible. Y por eso la vida se va simplificando como los escritos, dice él. Los escritos más profundos son más cortos que los menos profundos. Y así también en nuestra vida, cuanto más perfectos somos, menos actos hacemos y menos nos multiplicamos. Somos menos complicados en lo malo, pero también en lo bueno.
En aquellos escritos el discurso procedía desde lo más alto a lo más bajo. Por aquel sendero descendente aumentaba el caudal de las ideas que se multiplicaban a cada paso. Mas ahora que escalamos desde el suelo más bajo hasta la cumbre, cuanto más subimos, más escasas se hacen las palabras. Al coronar la cima reina un completo silencio. Estamos unidos por completo al inefable. Te extrañas quizá de que partiendo de lo más bajo por vía de afirmación, comencemos ahora desde lo más bajo por vía de negación. La razón es esta: cuando afirmamos algo de aquel a quien ninguna afirmación alcanza, necesitamos que se basen nuestros acertos en lo que esté próximo de él. Mas ahora, al hablar por vía de negación de aquel que trasciende toda negación, se comienza por negarle las cualidades que le sean más lejanas. ¿No es cierto que es más conforme a realidad afirmar que Dios es vida y bien, que no aire y piedra? ¿No es verdad que Dios está más distante de ser embriaguez y enojo que de ser nombrado y entendido? Cuando afirmamos a Dios, lo más importante es lo más elevado que conocemos, porque es más semejante a Él. Cuando negamos acerca de Dios, comenzamos por lo más bajo, porque es lo más distante respecto de Él, y terminamos en lo más alto, negando lo más alto, porque ni siquiera lo más alto es semejante a cómo de verdad Dios es. Este doble camino, este doble método, sin embargo, desaparece al final. Dios está más allá de toda afirmación y Dios está más allá de toda negación. Nada lo puede alcanzar. Y nuestra mente está de verdad en Dios cuando está simplificada, cuando no afirma ni niega nada, sino que está unida con Él, en el más completo silencio y en la oscuridad. Dice en el capítulo 4, decimos pues que la causa universal está por encima de todo lo creado. No carece de esencia, ni de vida, ni razón, ni de inteligencia. No tiene cuerpo, ni figura, ni cualidad, ni cantidad, ni peso. No está en ningún lugar. Ni la vista ni el tacto la perciben. Ni siente ni la alcanzan los sentidos. No sufre desorden ni perturbación procedente de pasiones terrenas. No carece de poder ni la alteran acontecimientos imprevistos. No necesita luz, no experimenta mutación, ni corrupción, ni decaimiento. No se le añade ser, ni haber, ni cosa alguna que caiga bajo el dominio de los sentidos. Dios es distinto de todo. Y termina el libro de la teología mística, que es uno de los más cortos de toda la producción teológica de la tradición, pero también uno de los que más ha influido, no solo en la teología, sino en toda la configuración de la cultura cristiana. En escala ascendente ahora añadimos: esta causa no es alma ni inteligencia, no tiene imaginación ni expresión, ni razón ni entendimiento, no es palabra por sí misma, ni tampoco entendimiento. No podemos hablar de ella ni entenderla. No es número, ni orden, ni magnitud, ni pequeñez, ni igualdad, ni semejanza, ni desemejanza.
No es móvil ni inmóvil, ni descansa, no tiene potencia ni es poder, no es luz, ni vive, ni es vida, no es sustancia, ni eternidad, ni tiempo. No puede el entendimiento comprenderla, pues no es conocimiento ni verdad, no es reino ni sabiduría, ni uno ni unidad, no es divinidad, ni bondad, ni espíritu en el sentido que nosotros lo entendemos. No es filiación ni paternidad, ni nada que nadie ni nosotros conozcamos. No es ninguna de las cosas que son ni de las que no son. Nadie la conoce tal cual es, ni la causa conoce a nadie como es. No tiene razón, ni nombre, ni conocimiento. No es tiniebla, ni luz, ni error, ni verdad. Absolutamente nada se puede afirmar ni negar de ella. Cuando negamos o afirmamos algo de cosas inferiores a la causa suprema, nada le añadimos ni quitamos, porque nada puede añadir la afirmación a la que es perfecta y única causa de todo cuanto es. Y toda negación se queda corta ante la trascendencia de quien es absolutamente simple y despojado de toda limitación. Nada puede alcanzarlo. Es tal vez una de las más perfectas manifestaciones en toda la producción de la tradición teológica acerca de la trascendencia de Dios. Dios está más allá de todo lo que podemos conocer, afirmando, por más que nos elevemos, incluso en el orden sobrenatural, nada de lo que percibimos en esta vida es directamente Dios. Pero también cuando negamos que Dios sea lo que las cosas son, las que nosotros conocemos, tampoco captamos de verdad lo que Él es, por más que las negaciones sean más exactas que las afirmaciones, porque nunca Dios es una criatura. Sin embargo, tampoco esto hace que nuestra mente directamente, por la negación, alcance a Dios, porque de cualquier modo Dios está presente en todas las criaturas y Dios es infinitamente todo lo que las cosas son. Todo el ser de las criaturas proviene de Dios. Por eso no hay ninguna operación mental, ni la afirmación ni la negación, ni ambas combinadas, que nos puedan permitir alcanzar a Dios como de verdad es. Él habita en una luz inaccesible, es decir, habita en la tiniebla, que se produce en nuestro entendimiento cuando nos acercamos a Él. Por eso, al principio, Dionisio hablaba del rayo de tinieblas, que es una expresión que asimiló la tradición, los teólogos místicos, para explicar especialmente el inicio de la vida contemplativa en una persona cristiana. El inicio de esta vida contemplativa se produce al modo de un rayo, es decir, como una oscuridad que entra instantáneamente en el alma. Esa oscuridad significa el inicio de una unión más profunda y más propia con Dios. Significa el inicio de una vida mística, porque desde el rayo de tinieblas se transforma toda la vida. Cuando la persona cristiana entra en la oscuridad,
no simplemente como fruto de sus pasos, sino como fruto de la venida de la gracia divina, entonces su vida comienza a transformarse de verdad. Es esta divina tiniebla la que la va modelando. La va modelando, despojándola de todo lo superfluo, que son en primer lugar los conocimientos y por lo tanto los afectos que siempre siguen a los conocimientos. La persona se queda en la oscuridad. Más aún, los grandes autores espirituales dicen que es deseable esta oscuridad, que hay que querer entrar en la oscuridad, que hay que querer recibir el rayo de tinieblas para alcanzar la cima de la montaña donde Dios habita, para instalarse allí, para contemplar desde allí, para obrar desde allí, pero con una operación nueva, la que surge de la unión perfecta con Dios. En la tradición hubo muchos autores que han comentado las obras de Dionisio, por ejemplo Santo Tomás, San Alberto, otros que se inspiraron directamente como San Buenaventura. Pero especialmente San Juan de la Cruz ha sabido sacar las consecuencias no solo de lo que dice Dionisio, sino de lo que dicen todos los teólogos que lo han interpretado hasta su tiempo. Y explica en modo práctico qué significa instalarse en esa oscuridad donde Dios habita. Dice en la subida del Monte Carmelo, en el libro segundo, capítulo primero. La primera canción, hablando acerca de la parte sensitiva, dice que salió en noche oscura. Y aquí, hablando acerca de la parte espiritual, dice que salió a oscuras, por ser muy mayor la tiniebla de la parte espiritual, así como la oscuridad es mayor tiniebla que la de la noche. Porque por oscura que sea una noche, todavía se ve algo, pero en la oscuridad no se ve nada. Y así en la noche del sentido todavía queda alguna luz, porque queda el entendimiento y razón que no se ciega. Pero en esta noche espiritual, que es la fe, todo lo priva, así en entendimiento como en sentido. Y por eso dice el alma que esta que iba a oscuras y segura, lo cual no lo dijo en la otra, porque cuanto menos el alma obra con habilidad propia, va más segura, porque va más en fe. Y esto se irá bien declarando por extenso en este segundo libro, en el cual será necesario que el devoto lector vaya con atención, porque en él se han de decir cosas bien importantes para el verdadero espíritu, y aunque ellas son algo oscuras, de tal manera se abre camino de unas para otras, que entiendo se entenderá todo muy bien. Y lo que dice San Juan de la Cruz, de su libro, lo decimos nosotros de nuestro retiro, porque se dicen cosas oscuras que después se van clarificando. Se trata justamente de entrar en la oscuridad. Dice todavía San Juan de la Cruz en el capítulo segundo:
Síguese ahora tratar de la segunda parte de esta noche, que es la fe, la cual es el admirable medio que decíamos para ir al término que es Dios, el cual decíamos que era también para el alma naturalmente tercera causa o parte de esta noche. Porque la fe, que es el medio, es comparada a la medianoche. Y así podemos decir que para el alma es más oscura que la primera y en cierta manera que la tercera. Porque la primera, que es la del sentido, es comparada a la prima de la noche, que es cuando cesa la vista de todo objeto sensitivo. Y así no está tan remota de la luz como la medianoche. La tercera parte, que es el antelucano, que ya lo que está próximo a la luz del día no es tan oscuro como la medianoche, pues está ya inmediata a la ilustración e información de la luz del día, y esta es comparada a Dios. Porque aunque es verdad que Dios es para el alma tan oscura noche como la fe, hablando naturalmente, pero porque acabadas ya estas tres partes de la noche, que para el alma son naturalmente, vaya Dios ilustrando al alma sobrenaturalmente con el rayo de su divina luz, lo cual es el principio de la perfecta unión que se sigue pasada la tercera noche, se puede decir que es menos oscura. La fe, dice San Juan de la Cruz, es el centro de la vida espiritual en este mundo. Y la fe es totalmente oscura. Es más oscura que todo lo que dispone a la fe, que se ejercita especialmente al principio de la vida espiritual. Y es más oscura que la anticipación de la vida eterna que se da en la perfección, que es posible alcanzar en esta vida y que hace que por la acción del Espíritu Santo y de sus dones tengamos como un vislumbre de la eternidad. Todavía no desaparece la fe, pero de algún modo comienza la eternidad, la bienaventuranza. El trabajo principal en esta vida es entrar en la oscuridad de la fe y de todo lo que sigue a la fe, es decir, de la perfecta caridad y de la esperanza. Todo lo que obramos en este mundo se resume en la perfecta caridad. Pero esa caridad es imposible sin la fe. Y por tanto, tanto crece la caridad cuanto crece la fe. Aunque en sí la caridad es superior a la fe en este mundo, no puede crecer sin la fe. Y por eso el trabajo principal de nuestra vida es entrar en la oscuridad de la fe. Que propiamente no es trabajo. Dice en el capítulo 3, la fe, dicen los teólogos, que es un hábito del alma cierto y oscuro. Y la razón de ser hábito oscuro es porque hace creer verdades reveladas por el mismo Dios, las cuales son sobre toda luz natural y exceden todo humano entendimiento sin alguna proporción. De aquí es que para el alma esta excesiva luz que se le da de fe le es oscura tiniebla, porque lo más priva y vence lo menos, así como la luz del sol priva otras cualesquier luces, de manera que no parezcan luces cuando ella luce, y vence en nuestra potencia visiva, de manera que antes la ciega y priva de la vista que se le da.
por cuanto su luz es muy desproporcionada y excesiva a la potencia visiva. Así la luz de la fe, por su grande exceso, oprime y vence la del entendimiento, la cual sólo se extiende de suyo a la ciencia natural, porque tiene potencia para la sobrenatural, para cuando nuestro Señor la quisiere poner en acto sobrenatural, de donde ninguna cosa de suyo puede saber sino por vía natural, lo cual sólo lo alcanza por los sentidos, para lo cual ha de tener los fantasmas y las figuras de los objetos presentes en sí o en sus semejantes, y de otra manera no. Porque como dicen los filósofos, ab obiecto et potentia paritur notitia, esto es, del objeto presente y de la potencia nace en el alma la noticia. De donde si a uno le dijesen cosas que él nunca alcanzó a conocer, ni jamás vio semejanza de ellas, en ninguna manera le quedaría más luz de ellas que si no se las hubiesen dicho. San Juan de la Cruz explica de una manera más filosófica lo que expresaba concisamente Dionisio. Es decir, como decía Aristóteles, para conocer necesitamos los fantasmas, las imágenes. Nuestra inteligencia no conoce sin las imágenes. Y por eso, cuando se trata de alcanzar un objeto que no tiene imagen, nuestra inteligencia no tiene los medios adecuados y proporcionados. Y ese objeto es principalmente Dios. Dios no puede ser alcanzado ni por los sentidos, por las imágenes que se forman por los sentidos, ni puede ser alcanzado por la inteligencia, por el acto intelectual que depende de estas imágenes. Y por eso, alcanzar a Dios quiere decir producir una operación que es sobrenatural. Mas esto se da especialmente cuando se trata de alcanzar a Dios según su revelación, según lo que Él habló acerca de sí mismo, y no simplemente lo que conocemos a partir de las criaturas o recibiendo naturalmente el influjo de Dios, como se da en la metafísica. Y esto es lo propio de la fe y de toda la vida cristiana que se edifica alrededor de la fe, que es anticipo de la vida eterna. Pongo ejemplo, dice San Juan. Si a uno le dijesen que en cierta isla hay un animal que él nunca vio, si no le dicen de aquel animal alguna semejanza que él haya visto en otros, no le quedará más noticia ni figura de aquel animal que antes, aunque más le estén diciendo de él. Pongo otro ejemplo más claro, y por otro ejemplo más claro se entenderá mejor. Si a uno que nació ciego, el cual nunca vio color alguno, le estuviesen diciendo cómo es el color blanco o el amarillo, aunque más le dijesen, no entendería más así que así, porque nunca vio los tales colores ni sus semejanzas para poder juzgar de ellos. Solamente se le quedaría el nombre de ellos, porque aquello púdolo percibir con el oído, mas la forma y figura no, porque nunca la vio. De esta manera es la fe para con el alma, que nos dice cosas que nunca vimos ni entendimos en sí ni en sus semejanzas, pues no las tiene. Y así de ella no tenemos luz de ciencia natural, pues a ningún sentido es proporcionado lo que nos dice, pero sabémoslo por el oído, creyendo lo que nos enseña, sujetando y cegando nuestra luz natural. Porque, como dice San Pablo, fides ex auditu, como si dijera, la fe no es ciencia que entra por ningún sentido, sino solo es consentimiento del alma de lo que entra por el oído. Y aún la fe excede mucho más de lo que dan a entender los ejemplos dichos, porque no solamente no hace noticia y ciencia, pero como habemos dicho, priva y ciega de otras cualesquier noticias y ciencia, para que puedan bien juzgar de ella.
porque otras ciencias con la luz del entendimiento se alcanzan, mas esta de la fe sin la luz del entendimiento se alcanza, negándola por la fe, y con la luz propia se pierde, si no se oscurece. Por lo cual dijo Isaías, si non credideritis, non intelligetis, esto es, si no creyeredes, no entenderéis. San Juan de la Cruz insiste mucho en la oscuridad de la fe, que es el centro de la contemplación y por tanto de la vida contemplativa. Toda la vida se configura alrededor de esta oscuridad de la fe. La fe no es simplemente conocimiento por la vía de la negación, como ya veíamos en el texto de Dionisio, sino que la fe, dice San Juan de la Cruz, produce el efecto de privar de todos los otros conocimientos. Produce un efecto práctico. Este aspecto lo profundiza San Juan de la Cruz, más allá de Dionisio. El que entra de verdad en la oscuridad de la fe, entra en una oscuridad tal que se le oscurecen todos los otros conocimientos. No es solamente que los tiene que sacar como por un método divino, para acercarse al lugar donde Dios mora, como dice Dionisio, sino que cuando le llega el rayo de las tinieblas, el rayo de la luz sobreabundante del mismo Dios, que es el conocimiento con el cual Dios se conoce a sí mismo, cuando eso le llega, todos los otros conocimientos de algún modo desaparecen. De algún modo desaparecen porque tienen que desplegarse nuevamente de una manera sobrenatural, no como asentados en las potencias naturales, sino como asentados en las potencias sobrenaturales que se despiertan por la presencia de la gracia, por la recreación que Dios produce de la persona cuando le dona la gracia con su luz. La persona es recreada y esto sí significa especialmente que es recreada su inteligencia y que son recreados sus sentidos al servicio de la inteligencia. Y por eso el hombre viejo desaparece y aparece el hombre nuevo, como dice San Pablo. Y esto se realiza especialmente en el conocimiento, junto con el ser. Por un tiempo coexisten el hombre viejo y el hombre nuevo, y de alguna manera se contraponen mutuamente el hombre viejo y el hombre nuevo. Pero por el impulso de la gracia, si no pone obstáculos el sujeto, prevalece el hombre nuevo sobre el hombre viejo. Prevalece la oscuridad de la fe sobre las luces de la inteligencia y de los sentidos. Este es el gran mensaje de la tradición, de la ciencia contemplativa de los cristianos, que los grandes autores de la vida espiritual han interpretado también de una manera práctica. Enseñan a sacar las consecuencias de esta doctrina, que es al mismo tiempo la raíz y el fin de la vida práctica. Ella produce un tipo de vida y esta vida permite alcanzar en su plenitud esta misma contemplación, que permanece desde el principio hasta el final como el fundamento, como el principio y el fundamento, según la expresión de San Ignacio de Loyola. Por eso, en estos ejercicios espirituales, que no van a ser clásicos en el sentido de San Ignacio, que tienen otra finalidad, porque es para introducir en la vida espiritual, sino que van a ser contemplativos para introducir especialmente en el sentido de la vida religiosa, que es contemplativa por esencia y que es búsqueda de la contemplación.
En estos ejercicios tratamos principalmente de disponernos para que Dios nos haga llegar el rayo de su luz, para que el Espíritu Santo nos ilumine con el rayo de tinieblas. Y por eso, más que forzarnos por hacer actos y por revisar nuestra vida, nos esforzaremos por reposar, como dice la carta a los Hebreos. Es decir, por aquietar nuestras potencias, aunque parezca que no hagamos nada y que perdemos tiempo, como dice San Juan de la Cruz. Es necesario estarse quieto para que llegue la luz oscura de Dios, la luz súper esplendorosa que para nosotros es oscuridad y rayo de tiniebla, como dice en el libro de la Noche Oscura. Que es necesario que el alma se sosiegue para entrar en la verdadera contemplación. Él da consejos para aprovechar la luz de Dios y para no perderla, porque fácilmente se pierde esta luz que Dios da en la oscuridad. Más aún, la mayor parte de los cristianos pareciera que, aún recibiéndola, la pierden. La luz y sabiduría de esta contemplación es muy clara y pura, y el alma que en ella embiste está oscura e impura. De aquí que es pena, de aquí es que pena mucho el alma recibiéndola en sí, como cuando los ojos están de mal humor, impuros y enfermos del embestimiento de la clara luz que reciben. San Juan de la Cruz dice que es necesario sosegarse por ser esta luz espiritual tan sencilla, pura y general, no afectada ni particularizada a ningún particular inteligible, natural ni divino, pues acerca de todas estas aprensiones tiene las potencias del alma vacías y aniquiladas. De aquí es que con grande generalidad y facilidad conoce y penetra el alma cualquiera cosa de arriba o de abajo que se ofrece. Que por eso dijo el apóstol que el espiritual todas las cosas penetra hasta los profundos de Dios, porque esta sabiduría general y sencilla se entiende porque de esta sabiduría general y sencilla se entiende lo que por el sabio dice el Espíritu Santo, es a saber, que toca hasta doquiera por su pureza, es a saber, porque no se particulariza a ningún particular inteligible, ni afección. Y dice, todavía en la Noche Oscura, en la primera canción, y así conviene que para que el entendimiento pueda llegar a unirse con ella y hacerse divino en el estado de perfección, sea primero purgado y aniquilado en su lumbre natural, poniéndole actualmente a oscuras por medio de esta oscura contemplación, la cual tiniebla conviene que le dure tanto cuanto sea menester para expeler y aniquilar el hábito
que de mucho tiempo tiene en su manera de entender en sí, formado y en su lugar, quede la ilustración y luz divina. Y así, por cuanto aquella fuerza que tenía de entender antes es natural, de aquí se sigue que las tinieblas que aquí padece son profundas y horribles y muy penosas, porque como se sienten en la profunda sustancia del espíritu, parecen tinieblas sustanciales. San Juan de la Cruz subraya que es necesario una transformación profunda y esta transformación corresponde principalmente al modo de entender, que es lo más íntimo que tenemos. En el orden natural, el entender, como decía San Agustín, es lo más íntimo de lo íntimo mío. Lo más profundo que tenemos es nuestro modo de entender la realidad. Ahora, es justamente allí donde está la deformación principal que no nos permite alcanzar a Dios. Esta deformación es doble, es el apego a lo natural, que es lo que entendemos, y es también la deformación que proviene de los hábitos que se forman en este mundo y que son negativos, porque no solamente estamos habituados a entender lo natural, sino que además lo entendemos mal. Por ese motivo, no podemos llegar a Dios, que es perfecta pureza, y a Dios se llega por la inteligencia. Y desde la inteligencia, por la voluntad y por la memoria. Por eso en esta vida, en cierta manera, prevalece la fe, en cuanto indica el camino. Aunque en la sustancia es más importante la caridad, porque subsistirá en la vida eterna. Sin embargo, sin la fe es imposible agradar a Dios, como dice la carta a los Hebreos, porque si nuestra inteligencia no se abre a la realidad divina, nuestra voluntad no la puede seguir, y el fondo de nuestro ser no se puede configurar con la realidad divina, es decir, la memoria de la cual hablaba San Agustín. Dejamos ahora entonces el tiempo para que cada una pueda disponerse tranquilamente a entrar en esta profunda contemplación. Cada una lo hará según su propia disposición personal, porque habrá algunas que estarán más naturalmente y sobrenaturalmente dispuestas a esta oscuridad, y otras a las cuales será más útil pensar en los impedimentos que tienen para centrarse en Dios, es decir, para centrarse en la contemplación divina que entra a través de la oscuridad, y para configurar el conjunto de la persona según este centro, según esta sustancia de la vida espiritual.